Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Preparación para el tiempo del fin. Y lo vamos a hacer hablando acerca del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Una guerra que nos afecta a todos personalmente. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y en esta serie me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy contento. De verdad que es una alegría tremenda poder empezar otra temporada donde podremos descubrir más cosas de la Biblia y sobre estos misterios tan preciados y sobre todo los mensajes que Dios tiene para nuestra vida. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Encantada de estar aquí junto a vosotros. Y por último, os presento a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Pues muy feliz de estar aquí, agradecido a Dios. Le mandamos un saludo a los que siguen el programa y esperamos que sea una bendición para todos. Sí, seguro que lo va a hacer. Pero antes de comenzar, os queremos invitar a disfrutar de los cursos totalmente gratuitos que podéis consultar en quecurso.com. Cursos bíblicos, de salud, familia, educación y muchos más. Muy interesantes, muy útiles y podéis vosotros mismos comprobarlo. Además, en esta ocasión queremos premiar vuestra fidelidad. De modo que os vamos a dar un regalo con esta serie. Tenemos un magnífico libro gratuito también para vosotros. El título es El conflicto de los siglos. Solo tenéis que escribirnos. Escribís a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar sin coste alguno. Comenzamos. En sus últimos momentos, Jesús le dijo a sus discípulos las palabras que recoge el Evangelio de Juan en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fueron aquellas palabras de esperanza que contrastaban con lo que les había dicho de las cosas que sucederían antes del regreso: guerras, rumores de guerra, hambrunas, enfrentamientos entre las naciones, terremotos, persecuciones, traiciones, engaños. Esas palabras fueron ahora un aliciente, un bálsamo. Es cierto que todo lo que Jesús predijo sucedió tal como Él lo advirtió. Profecías como la de Daniel, capítulo 7, 25, y también la de Daniel 8, 14, que se cumplieron ya hace algunos años. Gracias a ambas sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y aunque no nos está permitido saber cuándo vendrá Jesús, sí sabemos que su venida está cerca. Solo necesitamos saber que Cristo vendrá y que debemos estar preparados a través de nuestra relación personal con Él. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. El conflicto cósmico, a veces denominado el Gran Conflicto, constituye el trasfondo en el que se despliega el drama de nuestro mundo e incluso del universo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, el surgimiento y la caída de las naciones, la difusión del Evangelio, los acontecimientos de los últimos días, todo esto ocurre en el contexto del conflicto cósmico. Es por eso que vamos a analizar algunos puntos determinantes de ese conflicto. Por alguna razón misteriosa, se inició en el corazón de Lucifer, un ser creado perfecto, quien no solamente se rebeló, sino que arrastró a nuestro planeta Tierra en esa rebelión, llevando a Adán y a Eva, otros seres perfectos, a traicionar a su Creador.
A partir de esos dos puntos de articulación, o sea, la caída de Lucifer y luego la de nuestros primeros padres, el gran conflicto se estableció y se ha generado y sigue generando sufrimiento y muerte. Cada uno de nosotros es parte de ese drama cósmico y gracias a Jesús podemos decidir en qué bando estamos. Muy pronto, todo esto terminará con la victoria total de Cristo sobre Satanás. Y lo mejor de todo, queridos amigos, es que gracias a lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz, podemos escoger participar de esa victoria a través de nuestra relación personal con el Señor aquí y ahora. Vamos a comenzar, y para que nuestros amigos que siguen el programa puedan entender mejor el conflicto, vamos a hacerlo viendo en cierta medida cómo y dónde comenzó ese conflicto, cómo comenzó el mal. Sin considerar nacionalidades o religiones, estamos todos de acuerdo que nos encontramos en medio de una gran guerra entre el bien y el mal. Y la enseñanza bíblica nos descubre que, así como usted ha mencionado, todo comenzó en el corazón de Lucifer. Os invito a que abramos la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y vamos a leer varios versículos. Uno de ellos, así dice Dios el Señor, que es el versículo 2, se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en silla de dioses estoy sentado en medio de los mares. En el versículo 12, igual, así dice Dios el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Todos estamos afectados por el mal, de alguna manera, porque el mal destruye la confianza, la felicidad, el amor y sobre todo la paz entre los seres humanos y entre las naciones. No estamos libres del mal que se está viviendo. Es importante entender que Lucifer era una realidad. Muchas veces podemos pensar que cuando incluso se habla del mal es algo diáfano, algo abstracto, una idea que va volando de aquí para allá. Pero realmente no fue así. Realmente el mal tiene un comienzo y ese comienzo lo tenemos, como lo he mencionado muy bien en Ezequiel, con una persona, con un ser creado. Entonces se nos empiezan a dar características de este ser creado. Vemos que era jefe de querubines, que era un ser perfecto, que era una criatura que era de especial agrado para Dios. Y después en Isaías, otra vez se suman más características que empieza a definir. Es verdad que no hay tantos textos bíblicos que definan a este Lucifer, pero los pocos que hay definen muy bien cómo era o cómo es en este momento. Por ejemplo, en Isaías 14, del 12 al 14, me va a permitir leerlo, y dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra. Y aquí ya tenemos una característica importante, ¿no? Dice, ¿cómo caíste del cielo? Hay una caída de la posición en la que él estaba. Hay una caída no solamente en física, sino también en cuanto a lo que él era, en cuanto al valor que él tenía, que sigue siendo un valor precioso, pero obviamente hubo una caída moral tremenda de este lucero de la mañana. Derribado fuiste a tierra, tú que delimitabas a las naciones, tú que decidías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y aquí está dónde y cómo empezó el mal. Seré semejante al Altísimo. Cuando este ser perfecto, esta criatura, decidió dejar de ser criatura y querer ser creador, querer ser Dios, querer ser semejante al Altísimo, estar en su mismo nivel. Se confundió. Y es en ese momento que ese lucero de la mañana es cuando cae, cuando intenta subir. La Biblia describe que el conflicto, el gran conflicto, ya tuvo lugar antes de la creación de este mundo. Es importante que nosotros sepamos
que este conflicto no tiene que ver con dos dioses, sino, como bien acabamos de leer Ezequiel 28 y Isaías 14, se trata de un creador, que es Dios, y un ser creado, que es Lucifer. Por lo tanto, ese gran conflicto empieza hace mucho tiempo atrás, no sabemos cuánto tiempo empieza, antes de la Tierra. Antes de que incluso fuera creada la Tierra y del relato que tenemos del Génesis, ese gran conflicto ya había empezado. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que Lucifer llegó a la Tierra con un objetivo claro, que era conquistar y hacer la creación de Dios, hacer la suya, expandir el mal, ese orgullo, ese deseo que él tenía, ese deseo de ser como el Altísimo. Entonces esta criatura, como dijo muy bien Israel, ahí vemos cuánto el amor de Dios, ¿no? Vemos que Dios aún así, aunque la criatura quiso ser como él, no simplemente lo destruyó y ya está. Al contrario, le dejó hablar, le dio su paciencia. Le dio paciencia en el sentido de que él pudiera expresarse y lo trató con amor en todo momento, a ese ser creado. Aquí hay otro texto que también va reiterando lo que estamos hablando. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Quería tomar el lugar de nuestro Señor. El mal nos está afectando y vemos los resultados a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos frenar el mal? ¿O qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? La Escritura está muy clara en estas enseñanzas. Así que para que nuestros amigos que siguen el programa entiendan, digamos, el mal surge no aquí en la tierra, surge en el universo cuando Dios crea seres perfectos, los ángeles. La gente habla de extraterrestres. Sí, los ángeles son extraterrestres porque no son de aquí, de la tierra, pero son seres reales que existen. Satanás, en ese caso no se llamaba Satanás, se llamaba Lucifer. Es real, además tiene una posición especial, según nos cuenta la palabra de Dios, y en un momento determinado ese ser perfecto se rebela contra Dios, quiere ser igual que Dios. Y como bien decía Israel, no que quisiera ser igual que Dios en carácter, en amor, en disposición, en servicio, sino en posición, en tomar dominio, ejercer dominio. ¿Cómo es posible que un Dios cuya esencia es el amor permitiera el mal? Bueno, aquí por supuesto esta es la pregunta del millón, ¿no? Es una de las preguntas que nos podemos hacer una y otra vez. Hay un texto que es muy claro, lo tenemos en 2 de Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene. Esto es muy importante porque habla de un misterio, habla de algo que no podemos conocer. En este momento estamos hablando de Lucifer, sin duda alguna es una realidad que nos traspasa. Es una verdad que sí pasó, que es histórica, que es real, que es verdadera, pero fue hace mucho tiempo. E incluso toda esta cuestión del mal es un misterio que cada vez vamos a tientas, que vamos en una oscuridad descubriendo diferentes cosas y nos han sido reveladas muchas cosas. ¿Cómo es que un Dios de amor permite que exista el mal? Y yo creo que hago la contrapregunta. ¿Cómo un Dios de amor podría haber eliminado el mal simplemente por su deseo? El amor, una de las primeras características que tiene es permitir la libertad del otro. El amor, lo primero que tiene, una de las características que tiene es la abnegación. Es rechazar mis derechos por el amor a la otra persona. Al contrario, ese Dios de amor permitió, toleró que Satanás se rebelara contra él, aún sabiendo que le iba a hacer daño. Imagínate cuánto amor puede tener Dios para realmente crear una criatura que él sabía que se iba a rebelar contra él, que le iba a hacer mucho daño no solamente él, sino toda la creación. Y aún así decidió crearla por amor, a darle una oportunidad de que las cosas fueran diferentes. Eso realmente es el verdadero amor. Sabiendo que alguien te va a lastimar, aún así dándole la oportunidad de que esa persona corrija sus caminos. Entonces, hay una frase muy famosa que dice que solamente un Dios todopoderoso puede crear criaturas totalmente libres. ¿Por qué? Porque nos amó y porque ama nuestra libertad, porque ama que nosotros seamos libres y decidamos amarle. Satanás tuvo la oportunidad de amarle toda la vida, tuvo la oportunidad de caerse o ir hacia adelante, pero Dios le dio esa oportunidad porque lo amaba, incluso sabiendo que Dios iba a salir lastimado de esa relación. Entonces, es muy importante. ¿Quién de nosotros entraría en una relación estando con alguien teniendo el conocimiento de que seremos lastimados? Claro, uno de los efectos del pecado es
cómo el enemigo trató de distorsionar el carácter de Dios, ¿no? Pero sin embargo, vemos esta pregunta de cómo un Dios bueno pudo permitir el mal. Pues justamente porque es bueno, porque de alguna forma la libertad nos expone a todos ante nuestras propias decisiones y las consecuencias. Y las consecuencias de habernos apartado de Dios las podemos vivir cada día. Ahora es importante que cuando hablamos de misterio, el misterio de la piedad es la encarnación de Cristo, en el que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, no vayáis más allá de lo que dice la Escritura, para que no entremos en especulaciones y en cosas que puedan llegar a confundirnos. La Escritura nos da los datos suficientes para que nosotros podamos comprender, pero comprender con unos límites. Jesús le dijo a los discípulos también, ¿verdad? En Juan capítulo 14, ahora no podéis comprender, pero más tarde entenderéis. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas de Dios le pertenecen a Él. Entonces hay cosas que nosotros sabemos, pero también tenemos unos límites, porque nuestra mentalidad y nuestras capacidades no nos permiten poder entender o comprender cosas que van mucho más allá. La Biblia nos dice que hubo un conflicto, que hay un conflicto, que el conflicto es real, que ese conflicto viene generado debido a la rebelión pues, de un querubín, de un ángel creado por Dios, y que desde luego el plan de salvación, Dios tiene preparado un plan de salvación para nosotros para que ese conflicto termine, ¿no? Entonces, tanto el misterio de la piedad, que es decir, la encarnación de Cristo, como 2 de Tesalonicenses, que leyó Josías, habla del misterio de la iniquidad. ¿Por qué razón es importante no responder a esta pregunta de por qué Dios es tan bueno que permite esto? Porque mira, si hubiera una respuesta al conflicto, entonces habría una justificación. Y no hay ninguna justificación que podamos decir por qué Lucifer, que había sido creado por Dios en libertad, y en lugar de estar agradecido, y en lugar de poder deleitarse, como muchos más ángeles están de parte de Dios hoy en día, ¿por qué en lugar de eso él empezó a pensar en su mente de esta forma? No hay una respuesta en la Biblia, simplemente ocurrió. Y de toda esta experiencia, pues todo este gran conflicto le sirve a todo el universo y también a nosotros, que es quien lo sufrimos. Pablo dice que somos espectáculo a todo el universo. Podemos aprender que realmente todo esto nos ha llevado a una gran tragedia, ¿no?, de nuestras vidas. Entonces, es importante a veces delimitar las cosas y no ir más allá de lo que la Escritura nos dice. Sí, como bien dices, cuando Dios crea un Dios de amor, todo lo que hace es bueno, perfecto. Satanás, Lucifer era perfecto, pero sí, en esa creación perfecta, Dios pone algo extraordinario, el libre albedrío, la capacidad que tiene cada ser, sea los seres angélicos, los seres celestiales o los seres humanos, de escoger. No quiere decir que Satanás tuviera que rebelarse contra Dios, no estaba obligado a rebelarse contra Dios. Haciendo uso de esa libertad, decidió ir contra Dios. Y es importante lo que decías antes de que no podemos llegar a entender el pecado porque sería justificar el pecado si llegamos a darle, sí, esto es así. El pecado es un intruso. Sí, y la Biblia lo dice, es un misterio, el misterio de la iniquidad, como Satanás, un ser perfecto, pero dotado de esa capacidad de libre albedrío, decidió volverse contra Dios. Entender esto es muy importante. Que hay una controversia es muy importante. En el universo, pero sobre todo en nuestro mundo es donde está la controversia. Pero es importante reconocer esto, que existe, porque esto nos va a ayudar a darle respuestas a nuestra vida, ¿no? Y una de esas respuestas es ¿por qué Jesús es tan importante? Cuando uno entiende que este misterio existe y que el conflicto entre el bien y el mal está ahí presente, en el cual la sociedad contemporánea no lo reconoce como tal, sino que simplemente cada uno vivimos con nuestros impulsos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es la que registra el conflicto entre el bien y el mal de manera auténtica, es decir, que eso es real. Efesios capítulo 6 dice no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no?, sino que contra potestades de las tinieblas. Es decir, por un lado tenemos al enemigo, tenemos el enemigo de Dios, y por otro lado Santiago 1 dice que también nosotros, al haber caído en el pecado, tenemos nuestros propios problemas. Es decir, la lucha está de dentro y afuera. Entonces, aquí Jesús juega un papel muy importante, porque ¿por qué es importante para nosotros el papel de Cristo cuando viene a este mundo? ¿Qué significa eso para mi vida?
¿Qué lugar ocupa Cristo entonces en todo esto? Todo este conflicto nos va a dar la respuesta para poder mirar a Jesús y alzar la mirada al cielo y darnos cuenta que todo esto tiene una solución. Y esa solución se llama Cristo Jesús. Y para mí personalmente eso es fundamental, porque nos ayuda a mirar por encima de este mundo que desde luego cualquiera que le eche un vistazo puede darse cuenta que va cada vez a peor, ¿no? Como veremos en este estudio que en próximos programas. Y ahora, para que nuestros amigos sigan entendiendo el proceso, ¿cómo llegó el mal a nuestro planeta? ¿Qué nos presenta la Biblia? ¿Qué realidad nos muestra de la irrupción del pecado aquí en nuestro planeta? Pues mira, si de cómo comenzó el conflicto en el cielo tenemos poca información, pero la suficiente, sí que es cierto que cómo llegó el mal aquí a la tierra tenemos más información. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis. En el libro de Génesis había un predicador que decía que la mayoría de las respuestas las podemos encontrar en los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Y en el libro de Génesis nos presenta un poco lo mismo. Lucifer había sido creado por Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quiso. Pues este mundo fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso. En el libro de Génesis capítulo 1 vemos la creación de Dios. Y constantemente vemos que Dios dice así, y era bueno, y era bueno, y es bueno. Constantemente dice que es algo bueno. Y en el capítulo 2 se repite lo mismo. Y al final aparece allí Adán y Eva, creados por Dios. No existían y ahora existen. Todo por la gracia de Dios, el amor que tiene Dios. Porque Dios es un Dios creador. Y Dios le regala al mundo, le regala el Edén, le regala todas las facultades físicas, mentales y espirituales. Dice que gestionen la tierra, le regala todo para ellos. Entonces, lo único que podía hacer Adán y Eva pues era agradecerle a Dios. Eran creados como fue creado Lucifer, con todas las capacidades perfectas. Ahora lo que podían hacer era desarrollarlas y cuidar todo lo que Dios les había puesto en sus manos. Sin embargo, fíjate, el capítulo 3, pues sí que aparece en todo esto que era bueno, en gran manera además. El capítulo 3 nos dice que aparece una serpiente por allí, por medio de un árbol que Dios le había dicho a Adán y Eva que no podían comer de ese fruto, ¿no? Y esto parece pues absurdo para muchas personas, pero realmente Dios, fíjate que algo tan sencillo como no tocar de un árbol ni comer de ese árbol era algo pues, realmente ridículo. Sin embargo, pues algo tan ridículo fue la gran prueba que tuvieron Adán y Eva. Y en medio de todo este contexto de perfección aparece una serpiente que parece ser que contradice lo que Dios les había dicho. Y les pone en duda. Claro. Y les pone en duda. Y por medio del milagro, por medio de la persuasión, porque habíamos dicho que los ángeles tienen posibilidades que nosotros no tenemos. Y entre ellas es pues, disfrazarse, ocupar pues, el cuerpo de un animal, en este caso, el cuerpo de una persona, y poder hacer manifestaciones milagrosas. Ellos tienen esas capacidades. Entonces aquí vemos pues, que esta serpiente que merodea por ese árbol que no podían comer, pues aparece Eva, que es de alguna manera llamada la atención a ese árbol por la voz de una serpiente además que habla. Claro, hoy en día la gente dirá, pero una serpiente, si eso es algo que cualquiera que ve una serpiente escaparía, ¿no? Claro, pero es que la serpiente aquí era el animal más precioso de la creación. Así que el enemigo utilizó un engaño y utilizó la persuasión para poder confundir y poder transgredir, ¿sí?, lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Y distorsionar la imagen de Dios. Y es interesante que aquí no nos dice realmente que esta serpiente quién era, pero sí que a lo largo de la Escritura vamos a ver que es el engañador. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nos identifica quién es la serpiente de Génesis. Dice, y fue lanzado fuera ese dragón, la gran serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuál es su propósito? Engañar al mundo entero. Entonces, es interesante que nosotros podamos entender y que podamos reflexionar en la Escritura cómo nosotros participamos de este conflicto. Estamos participando de este conflicto ahora mismo. Es curioso porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran perfectos. Me imagino la información que tendría que Dios mismo podía relacionarse con ellos, los ángeles, antes de la caída. Sin embargo, obedecieron a Satanás. ¿De qué manera
podemos nosotros, los seres humanos, hoy en día, en el siglo XXI, podemos evitar cometer ese mismo error? ¿Cómo lo evitó Jesús? Tenemos un texto maravilloso que encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 15. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él está en Dios. Nuestra única vía de escape es estar en Cristo. Y el mismo ejemplo nos deja Jesús porque él estaba en Dios. Y tenemos otro texto que nos va a reconfirmar lo mismo en Juan capítulo 17, el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les di la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Como muy bien dices, estar en Cristo es lo importante. Adán y Eva en ese momento tenían una relación directa con Dios. Podían tener un conocimiento muy amplio de lo que pasaba. Incluso podría ser que Adán y Eva, por Dios, fuera relatado lo que había pasado hace tiempo en el conflicto cósmico, o cómo apareció el mal. Entonces, por falta de conocimiento no lo era. Ellos, a pesar de tener un conocimiento tan amplio y tener una relación tan amplia con Dios, aún así cayeron. Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar que el cristianismo va de un cristianismo intelectual, de saber más o menos, de conocer qué versículo o qué otro versículo no, de tener un conocimiento simplemente en la mente o de volvernos simplemente inteligentes. Pero de esto no va, y el objetivo de la Biblia no es eso. El objetivo de la Biblia no solamente es darnos conocimientos o más palabras. El objetivo de la Biblia es buscar la relación con Dios, de la persona que la está leyendo, que tenga un encuentro personal. Porque vemos también un encuentro que Jesús tuvo con Satanás, con el enemigo. Satanás también intentó tergiversar la palabra de Dios, también intentó tergiversar lo que Dios esperaba de Jesús. Y le dijo, mira, coge esa piedra y conviértela en pan, ¿no tienes hambre? O incluso le llegó a decir, mira, tírate de aquí, no vendrán tantos ángeles, ¿no eres Dios para que vengan tantos ángeles por ti? Pero Jesús tuvo una manera que es incuestionable de poder sobrevivir a esa tentación tan fuerte de Satanás, diciéndole, escrito está. Hablando de su relación, vemos que había no solamente un conocimiento, sino había una relación directa con su Padre, diciéndole, yo conozco quién es Dios, yo conozco el carácter de mi Padre y yo sé que nunca me pediría eso. Yo conozco cuál es mi posición, yo sé quién soy yo y yo sé quién es Dios. En Proverbios, por ejemplo, se dice que la sabiduría es el temor a Dios. Y muchas veces pensamos que es un temor o que es tener miedo. Pero no viene de eso, sino es saber cuál es tu posición. Mi posición es criatura, mi posición es yo fui creado con un objetivo, con un propósito, y yo no voy a tomar un lugar que no me corresponde. Y entonces yo voy a estar muy dependiente y cogido de la mano de Dios para yo poder sobrevivir a todas estas cuestiones complicadas. Pero tenemos que estar seguros que como Adán y Eva cayó, hubo un plan. En ese mismo momento, Dios les dijo, no os preocupéis. Yo no os voy a dejar abandonados. Han caído, no os voy a dejar tirados. Yo voy a estar con vosotros hasta el final de los tiempos. Y ya hay una salvación para vosotros, aunque hayan caído. Entonces tenemos que estar seguros, primero de la relación que tengamos con Dios, de conocerle. Porque si no lo conocemos, puede ser que caigamos y nos llenemos de culpas. Pero si conocemos a nuestro Padre, sabremos que si nos caemos, estará ahí. Tenemos abogado con el Padre. Estará alguien que nos tienda la mano y nos diga, vamos adelante. Entonces, esto no va de cómo podemos evitarlo, porque muchas veces es imposible evitar caer, porque hay ocasiones donde se nos pone y caemos sin incluso tener la intención de caer. Ya bien dijo Pablo, yo lo que quiero, no lo hago. Entonces, cuando caigamos, tenemos que estar seguros, y eso sí tenemos que estar muy seguros, y conocer ampliamente nuestro corazón que tenemos a un Salvador que nos rescata, que nos tiende la mano y que en este gran conflicto ya está vencido. Claro. Nos decías, si caemos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El sí teníamos que quitarlo, porque ya hemos caído. Estamos todos, dice el apóstol Pablo, en la misma condición. Que todos estamos en la misma condición, todos partimos del nivel cero. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado, nos hemos rebelado. Todos, los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia. Todos estamos en la misma condición. Porque al final todo esto va de la lealtad. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Si vamos al libro de Génesis, vemos como el tema en cuestión ahí estaba en la lealtad. Adán y Eva habían sido creados perfectos. Lucifer también.
y se cuestionó la palabra de Dios, se cuestionó el carácter de Dios. Satanás empezó a acusar a Dios de que su carácter y sus leyes eran malas, eran demasiado agresivas para nosotros, ¿no? Entonces, Dios en su amor, en su paciencia, pues permitió que nosotros pudiéramos ver a dónde iba todo esto. Porque al final Dios se relaciona con los seres creados, es decir, el Creador se relaciona con los seres creados por medio de pactos. Cuando ese pacto se rompe, esto va al hilo de lo que dice Josías, que es muy importante, ¿no? Y tiene que ver mucho con la figura de Jesús. Cuando ese pacto de la obediencia se rompe, el hombre ya vive en el pecado. El pecado es esa separación entre Dios y el hombre. Es como una enfermedad, como un cáncer que todos tenemos, algo terrible. En Génesis capítulo 3 dice que en el mismo momento que ellos pecaron, dice que Dios se presentó delante de Adán y Eva. Y lo que sucedió allí fue que Adán y Eva se empezaron a esconder de Dios. Se empezaron a esconder de Dios, de su Creador. Y tuvieron miedo de la presencia de Dios. Eso produce el pecado. El hombre no puede estar ante la presencia de Dios. Y ya conocían el mal en aquel momento. Y ya conocían el mal, ya eran conocedores del mal en ese momento. Así que las palabras de ese Lucifer, de esa serpiente tan persuasivas, pues les había traicionado. Sin embargo, aquí aparece pues un plan que había estado desde la eternidad en la mente de Dios y que era desconocido para todos. El apóstol Juan, el apóstol Pablo habla mucho de esto. El Pedro también habla mucho del misterio de la piedad, el hecho del plan de salvación que Dios tenía preparado desde la eternidad. Y claro, el enemigo no tenía conocimiento de este plan, era algo nuevo para todo el universo. Y Génesis 3:15 nos dice, se hace eco de este plan. Y el plan consiste en que iba a haber una enemistad, un conflicto. ¿Entre quién? Entre Cristo y Satanás. Repito, entre el Creador y un ser creado. Y dice que iba a haber dos descendencias, una por parte de Cristo, los que iban a obedecer a Cristo, y otro por parte de los que iban a ser seguidores del enemigo. Pero al final quien iba a vencer iba a ser Cristo, por medio de la cruz. Y entonces aquí se genera un pacto nuevo, y ese pacto nuevo es lo que se conoce en la Biblia como el pacto de la gracia. Ahora ya no se trata de la obediencia, ahora se trata de lo que Cristo puede hacer en cada uno de nosotros. Es un pacto nuevo. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue teniendo una responsabilidad aquí. Igual que Adán y Eva lo tenían en la obediencia, nuestra responsabilidad es que Cristo, como bien decía Claudia, pueda vivir en nuestra mente. Autorizarle por medio del Espíritu Santo a que Él pueda transformar nuestra mente. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, ¿no? Nosotros podemos arraigarnos de Cristo. Podemos ser conocedores de la voluntad de Dios. Podemos conocer el Evangelio. No tenemos por qué seguir viviendo de la forma que lo estamos haciendo. Este conflicto, nadie nos lo salva de este conflicto. Jesús nunca prometió que en este conflicto nosotros cuando lo conociéramos íbamos a dejar de sufrir. El sufrimiento en este mundo está para todos. Pero cuando un cristiano, cuando un creyente se agarra de Cristo, entonces dice que todas las cosas, por más que le vengan, sale uno victorioso. Porque no es lo que el hombre puede hacer. No es lo que el ser humano puede hacer. Eso era antes, pero en esa ruptura del pacto de la obediencia, ahora mismo nuestro mundo es lo que Cristo puede hacer en nosotros. Y esto es muy importante, los que siguen el programa, que lo entendamos, porque nosotros estamos acostumbrados siempre a ganarnos las cosas. En el Evangelio no funciona así. El Evangelio tiene que ver no con lo que yo hago, sino con lo que Cristo ya ha hecho. Él ya lo ha hecho en la cruz. Él ha ganado, él ya salió victorioso, ya está vencido, el enemigo ya está perdido, no tiene nada que hacer. Sin embargo, sigue todavía dando problemas. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso Jesús es tan importante en este conflicto, porque está ahí levantado y nosotros hemos de mirarlo y de confiar en sus promesas. Por eso no se trata de conocimiento, no se trata de algo intelectual. Se trata de llevar a cabo la fe, el creer en Jesús, el hecho de poder interiorizar lo que Él nos enseña. Así que Adán y Eva, nuestros primeros padres, los representantes de la raza humana, caen en pecado y el mundo queda sumido en una situación diferente, ¿verdad? De tristeza, dolor, sufrimiento, muerte. ¿Qué batallas se libraron en el cielo y también en la tierra a partir de ese momento? Por supuesto, las batallas empezaron con Satanás, empezaron en su corazón
Y es la primera batalla que sabemos que se empezó a librar, que fue su corazón en cuanto a todo lo que él sabía que las cosas funcionaban y su orgullo y todo lo que pensó en hacer. Hay un texto bíblico que nos habla de Apocalipsis, donde habla de un relato que incluso para muchos les puede parecer un poco extraño. Es una manera en la que Dios intenta transmitir un mensaje importante. Dice que una mujer vestida del sol, en Apocalipsis 12, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Otra señal, también apareció en el cielo un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Vemos aquí 2 personajes, ¿no? Primero una mujer encinta que tiene al sol y a la luna a sus pies, que iba vestida, y vemos un dragón escarlata. O sea, aquí vemos ya una problemática, vemos ya un conflicto, vemos una pelea. La primera pelea que se libró fue en el cielo. Fue Satanás contra Jesús. Fue Satanás contra el carácter de Dios. Fue una rebelión entera en el cielo para contrastar y decir que el carácter de Dios no era tan perfecto, que ellos no eran criaturas que realmente eran libres. Lo que hicieron fue señalar a Dios directamente a su carácter de amor, para decirle que no era de esa manera. Satanás fue expulsado del cielo. Entonces empezó a librar otra batalla. Cuando Dios crea la tierra, se empieza a librar una batalla aquí. Y lo primero que hace Satanás es ir con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. ¿Para qué? Para que el mal y el pecado entraran en la tierra. Y después, como bien dijo Israel, hay 2 descendientes. Dios continúa con su familia, continúa con sus criaturas, las acompaña en el camino. Y había otros descendientes que también iban por otro camino, por el camino del mal. Ese camino del mal ya lo vemos en la primera familia, con Caín y Abel. Vemos a alguien predispuesto a Dios. Vemos a alguien que decide por Dios, que decide amarle. Y vemos a alguien que decide hacer lo que se le daba la gana. Y entregarle a Dios incluso una ofrenda que no venía realmente de unas buenas intenciones de corazón. Entonces hay otra batalla. Continúa Apocalipsis 12 y hay otra batalla. Dios crea un pueblo, el pueblo de Israel. Y está la batalla de Satanás contra el pueblo de Israel. Satanás va en contra del pueblo de Israel en todo momento. ¿Para qué? Para hacer tropezar a ese pueblo, intentando meterse en ese plan de salvación. ¿Para qué? Para quebrantarlo, para hacer que el pueblo se alejara de Dios. Y esa es la intención. Satanás en todo momento está tratando de que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios, que la persona que tiene a Dios en su corazón se aleje de su Creador, que se olvide de quién es, que incluso lo niegue. Entonces, vemos después, más adelante, que hay otra batalla en la tierra, que fue cuando Cristo vino aquí, que fue una de las batallas más dolorosas de esta tierra, porque Cristo se vino y se integró y fue hasta la muerte por su decisión y por su amor. Y Satanás estuvo durante toda la vida de Cristo tratando de alejar a Cristo de su Padre. Incluso lo vemos en el Getsemaní, en el último momento. Distraerle, de tratar de meterle tentaciones por todos lados. Entonces después, cuando Cristo vence, ahora ya la batalla en esta tierra está en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué decisión vamos a tomar? Satanás por todas las maneras quiere crear un gran conflicto y el gran conflicto no lo vemos, estamos velados. Pero a la luz de la Biblia hay un gran conflicto que se está batallando en este momento, donde hay ángeles desterrados y ángeles de Dios luchando para poder llamar nuestra atención. Y Cristo es lo que Él quiere, ganar nuestro corazón. Y esa es la gran batalla. El gran conflicto cósmico no tiene que ver hace muchos miles de años. Tiene que ver hoy, contigo y conmigo, en nuestro corazón. ¿Qué decisión vamos a tomar? Si vamos a ir con la descendencia de Dios, con el plan de salvación, o vamos a negarle ese carácter de amor que tiene y que Dios nos demuestra día a día. El enemigo es interesante, porque fíjate si era, lo que hablábamos al principio, si era alguien importante en el universo, porque él incluso llegó a probar en todos los otros mundos que Dios había creado, tratar de entrometer ese mismo espíritu que él tenía de rebelión en esos mundos. No lo consiguió en el nuestro. Pero él no está solo. Él también dice la Biblia que arrastró hasta una tercera parte de los ángeles con él. Es decir, fue capaz de engañarlos y de persuadirlos, y ellos le siguieron. Así que el enemigo no está solo. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús pudo encontrarse con muchos problemas, ¿verdad? Sobre todo de temas de espiritismo, de exorcismo,
de gente que estaba dominada por espíritus, ¿no? Y esos son temas serios, son temas que uno no debe de jugar con ellos porque son reales. La Biblia dice que son reales. Ahora, es interesante que el impacto que eso ha tenido, el impacto del gran conflicto, como bien decía Josías, en el capítulo 3 aparece Adán y Eva que pecaron. En el capítulo 4 de Génesis aparece pues, cómo Caín pues, mata a Abel, es decir, aparece la muerte. Unos padres que tienen 2 hijos preciosos, cuando se van haciendo mayores aparece uno rebelándose contra Dios y el otro a favor de Dios, las 2 descendencias. Aparece la muerte. Imagínate un padre o una madre viendo a su hijo muerto por su hermano. O sea, es algo terrible. En el capítulo 5 de Génesis aparece una genealogía de 10 patriarcas que uno detrás de otro termina siempre así cada versículo y murió. O sea, lo que Dios les había dicho, cuando comáis si coméis de este fruto, transgrediréis mi palabra. Entonces, la vida que yo os he otorgado para la eternidad se cortará. Pues se cumplió lo que Dios les había dicho. Es decir, y murió, y murió, y murió, y tantos años que tenían, y murió. Y después de esto, después de este capítulo 5, aparece el capítulo 6. Y el capítulo 6 aparece una gran tragedia, donde dice que Dios tuvo que destruir al mundo por medio de un diluvio. Y que solamente en todo ese mundo, que estaba lleno de personas, solamente pudo entrar Noé y su familia en un arca. Es decir, cuidado, Satanás también ha tenido victorias y las sigue teniendo. Sobre todo cuando cada persona decidimos pues, alejarnos de Cristo. La victoria está en Cristo, pero el enemigo sigue teniendo pequeñas victorias. Y aquí, fíjate si su plan le funcionó porque Dios tuvo que destruir para volver a construir de una manera terrible. Y el impacto de esto pues, lo vemos también en Jesús, en su vida, en su ministerio, desde su niñez hasta el mismo momento que llegó a la cruz. Las terribles acusaciones y constantes problemas que sus mismos amigos lo traicionaron, lo dejaron, lo abandonaron, ¿no? Ese es el gran conflicto. Todos vivimos en medio de él. Y si no nos agarramos de Cristo, desde luego la Biblia nos dice que estaremos perdidos. Ahí tenemos, la Biblia no es un libro de historias, es un libro de encuentros. Es un libro de que podemos encontrarnos con Cristo, pero también que podamos aprender de cada una de estas historias, que en cada historia, en cada párrafo podamos ver el gran conflicto, pero sobre todo la gracia de Dios en cada una de las personas. La transgresión de la ley realmente es una separación de Dios y el objetivo principal del enemigo de Dios, de Satanás, es tenernos separados de nuestro Salvador. El Señor nos ha mostrado en la cruz su amor y su justicia, que una ley transgredida trae consigo unas consecuencias que han sido pagadas por Jesús. Y para que nuestros amigos comprendan más, porque alguno puede decir, bueno, Adán y Eva pecaron, pero ahí se acabó la situación, no. Pablo nos explica en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, nos explica cómo continúa la tragedia. Dice allí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que no se quedó solamente en esa primera pareja, los representantes de nuestra raza, sino a partir de entonces, todos los hijos que tuvieron, a partir de entonces todos los seres humanos que llegaron a este mundo, han participado de esa situación de pecado. Sí. Al texto que has leído, que es buenísimo, anteriormente, después de que el apóstol Pablo en Romanos describiera la condición de todos los seres humanos, todos estamos destituidos, dice en capítulo 3 de Romanos, versículo 23, por cuanto todos pecaron, han caído de la gloria de Dios. Pero, aparece un pero, ¿ves? Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice, y así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que podamos entender que no se trata de lo que nosotros podamos hacer delante de Dios, porque estamos perdidos. No hay nada que podamos hacer para alcanzarnos la salvación. No podemos presentarnos delante de Dios y decirle, mira, Señor, todo lo que yo hago, ¿no? Porque todo el corazón del hombre está enfermo, la mente del hombre, toda mente, dice Isaías capítulo 1, está tocada por el mal. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Se trata de un regalo.
Se trata de un Dios amante, de un Dios creador, un Dios preocupado por nosotros. Juan 3,16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda, sino que pueda tener la vida eterna. Entonces esto es el Evangelio, el auténtico Evangelio, se trata de eso. Desde luego desde aquí es lo que predicamos a la gente. Que la gente no trate de ganarse el favor de Dios, sino que podamos agradecerle al Señor por Cristo, por la obra que hizo en la cruz y por lo que sigue haciendo en nuestra vida. De eso trata el Evangelio. Siendo obedientes, claro, con los principios del amor que Él nos ha mostrado. Y también hay otro texto en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 8 en adelante. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Claro que sí. Incluso en Génesis ya hay una muestra. En medio de este gran conflicto, lo veremos en Apocalipsis 12, Génesis 3 ya menciona y le habla a la serpiente directamente. Dios le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la primera profecía de la Biblia. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti, entre Satanás y mi descendencia, entre ti y mi pueblo, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces en Apocalipsis 12, cuando hace esta descripción de este gran conflicto entre la mujer, la bestia, entre esta serpiente antigua, el dragón, el que fue arrojado, hay un texto precioso, porque el Señor sabe y entrega a su Hijo en medio de todo este gran conflicto tremendo y dice, ahora ha venido la salvación, ha nacido ya ese gran Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros, Cristo Jesús, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es muy bonito, ¿no? Leer que en medio de esta gran y terrible descripción de esta pelea cósmica, Dios encuentra una esperanza y desde el principio ya hizo un plan de salvación. Desde el principio ya detalló y diseñó un plan para salvarnos a ti y a mí. Y ese fue que ya está vencido, que vino Cristo Jesús, que iba a venir a la tierra, que se iba a entregar en cuerpo y alma. En todo momento iba a ser tan fiel hasta la cruz para que por medio de su sangre pudiéramos obtener la salvación. Entonces, si sabemos que hay una pelea y esa pelea está vencida, ¿por qué no nos cogemos de la mano de esa sangre del Cordero, de ese Cristo Jesús que vino y entregó su vida para que nosotros fuéramos libres de la muerte, del mal y de todo lo que nos condenaba? Porque en realidad lo que el Señor nos ha dado es que tal vez no nos podamos librar de este mal de la tierra, pero sí nos ha prometido algo más. Nos ha dicho que seremos y que estaremos cogidos siempre de Él y que no existirá la muerte porque siempre tendremos la vida, porque estaremos a su lado todos los días. Realmente cuando alguien que pueda estar siguiendo el programa y que pueda estar en una condición, ¿viste? Imagínate en lo peor, ¿no? Cualquiera que esté siguiendo el programa que puede imaginarse o ser consciente de su propia vida, de su situación, sea cual sea, ¿no? Los hombres no pueden hacer nada así, pero Dios te dice así, en Cristo Jesús tú eres una nueva criatura. Todo de atrás quedó terminado, ahora empezamos desde cero. Y desde cero no empiezas tú, sino empiezas con Él. Y la gran esperanza de nosotros en un mundo donde hay tantos problemas, conflictos y pecado, Mateo capítulo 28, versículo 20, la gran promesa, la gran esperanza para nosotros hoy en el mundo que vivimos es yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Qué bonito. Cristo está con nosotros hasta que Él vuelva a venir, a buscarnos para llevarnos a vivir en su presencia para la eternidad. Precioso. Y lo cierto es que entra y irrumpe el mal en este mundo, entra el pecado, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, queridos amigos, Luzbel, ejerciendo la libertad de elección con la que el Señor lo había creado, lo había dotado, eligió traicionar a su Creador y el mal surgió en su corazón, alejándole de Dios hasta el punto de convertirse
en su adversario, Satanás. Nuestros primeros padres también escogieron traicionar a Dios y vimos ahora las consecuencias de esa decisión. La consecuencia de la separación de Dios, quien es amor y vida, ahora esa consecuencia es la muerte. Por eso Jesús decidió entregar su vida para rescatarnos y para que cada uno de nosotros podamos escoger personalmente si queremos la vida o la muerte. No hay caminos intermedios. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y solamente podemos llegar a Él, podemos llegar a Dios mediante Él, porque Él es nuestro único intercesor. La decisión ahora es nuestra. Si os interesa saber más sobre el conflicto del que hemos comenzado a hablar y sobre el tiempo del fin, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Os vamos a contestar todas las dudas que tengáis. Y bueno, ahora os ponemos el resumen de nuestro programa en 3 puntos. Necesitamos comprender el alcance del conflicto entre Dios y Satanás y la tragedia que involucra a la humanidad. Hemos de confiar en que la fidelidad de Dios nos ayudará en las luchas diarias contra el mal. Podemos comprometernos con Dios por amor y obedecer sus mandamientos. Únicamente el plan de Dios puede resolver el problema del pecado. El ser humano no puede solucionarlo, porque el problema está dentro de su corazón y es imposible de erradicar sin eso, la intervención divina. Solo Cristo es el antídoto a la enfermedad del mal. Esa enfermedad que nos destruye y nos hace sufrir. Por eso necesitamos a Jesús. Y no solamente para obtener la salvación, sino también para vivir mejor en este mundo. Cuanto más cerca de Dios, el amor y la vida, más lejos del mal. Cristo, queridos amigos, es nuestra única esperanza y os damos las gracias por estar ahí. Si queréis poneros en contacto con el programa o solicitar el libro El conflicto de los siglos, podéis recibirlo totalmente gratis en vuestra casa. Escribid a hola@hotmedia.es. Os esperamos el próximo día aquí en Punto de Encuentro con la Biblia. Hasta pronto. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en este estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios. Observa las palabras de Elena de White, la lealtad del amor. Esta frase poderosa, llena de significado, apunta al hecho de que el amor conduce a la lealtad, a la fidelidad. Un cónyuge que ama a su pareja manifestará ese amor a través de la lealtad. Fue así con estos seres celestiales, y así debería ser ahora con nosotros en nuestra relación con Dios. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros.
Recuerda, quecurso.com.